mis hermanos. Dios los bendiga. Tengan una bonita mañana esta mañana. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí un día más. Estamos en nuestro día 10 de oración por nuestros hijos. Y sabemos, hermanos, que este tiempo que pasamos en oración juntas es un tiempo de poder, de transformación. Es un tiempo en que le ponemos delante del Señor nuestros hijos, las preocupaciones que tenemos sobre ellos, nuestro dolor sobre algunas cosas que ellos pasan, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Esta mañana oramos más temprano. Yo me levanto y oro por las personas que escribieron su petición anoche. Las escribo aquí en este cuadernito y le pido al Señor por cada uno de sus hijos, sus peticiones. Tenemos especialmente Mireya Pérez, que tiene una cirugía el día de hoy. Oramos por ella. Y hay otro niño que tiene una cirugía. Kelly Muriel, su hijo, uno de sus hijos tiene cirugía, así que oramos por estas dos cirugías y oramos por todas estas peticiones que escribieron estas mamás. Sabemos que el Señor las ha oído y el Señor conoce su corazón. Nomás no pierda la fe, siga adelante orando, confiando en el Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora oramos por estas peticiones, Señor, de todas esas mamás que oraron y que escribieron su petición ayer. Seguimos orando, Padre, para que tú toques los corazones de esos hijos, para que tú transformes vidas, para que tú bendigas, para que tú sanes. En tus manos están, Señor. Muchos piden por sus hijos, pero otros piden por sus nietos, por sus hermanas. Pedimos, Señor, por todos ellos, que sea, Señor, tu voluntad sobre ellos, tu bendición sobre ellos. Padre, dales la bendición a mis hermanos de poder ver, Señor, a sus hijos y a sus hijas confiando en ti, buscándote, alabándote, Señor, oyendo tu voz, Padre. Pedimos por todos estos niños, por estos jóvenes, por estos adultos, que tú, Señor, estés con ellos. Y está tú con nosotros en esta mañana. Cúbrenos con tu sangre preciosa y bendícenos. Abre nuestros oídos, nuestro corazón para poder entender y aprender cómo debemos orar. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esta mañana, hermanos, ayer hablamos por salud física y hoy vamos a orar por la protección espiritual de nuestros hijos. Esta es una realidad en Mateo 6, cuando Jesús habla a sus discípulos cómo orar. Esta es una parte del Padre Nuestro que dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esto es importante porque hay algunos quienes no existe el maligno para ellos. Pero si Jesús estaba orando diciendo líbranos del maligno, es que Jesús conoce al maligno y Él sabe que nosotros debemos orar así. Esta mañana repasamos nuestros principios de oración. Cuando oramos por la protección espiritual de nuestros hijos, oramos para que nuestros hijos tengan con gozo, fe y confianza, sabiendo que Cristo Jesús es más grande que cualquier fuerza oscura que habita en el mundo. El otro principio de oración es: cuando Dios permite que tus hijos tropiecen o caigan, te está dando la oportunidad de orar para que su poder se manifieste en sus vidas, su fortaleza se perfeccione en medio de las debilidades de nuestros hijos. Y el último principio de oración, orar para que tus hijos crezcan en la presencia del Señor, es una valiosa forma de pedir su protección, tanto en lo presente como en los años venideros. Así que estas son nuestras tres principios de oración de esta mañana. Oramos para que el Señor sea la protección y sea también quien los guíe, los cuide durante toda su vida. Pienso que el Señor, hermanos, nos quiere llevar a un nivel de oración
diferente. Un nivel de oración donde nuestra oración, hermanos, tiene que ser más determinante, donde nos recuerda que orar por nuestros hijos no es algo que se hace por rutina o con poco entusiasmo. Necesitamos orar por nuestros hijos con la tenacidad y determinación con las cuales ahuyentaríamos un perro salvaje o alguna amenaza visible. Orar para que Dios proteja a nuestros hijos debería de ser una de las más frecuentes oraciones de una madre. Pero a menudo nuestras oraciones solo se enfocan en la protección física e ignoran los peligros invisibles, pero potentes del reino espiritual. Esas amenazas invisibles son muy reales. Como dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, contra carne y sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ignorar a Satanás o negar que él existe y sus demonios y que actúan día a día para hacer caernos en sus manos, ese puede ser un problema. La raza humana puede caer en estos dos errores. Uno, creer que no existe, o otro, creer que tiene un superpoder. No consiste en uno ni en otro. Creer en el diablo sin tener interés excesivo o malsano en saber lo que él hace. Los diablos se sienten igualmente halagados si no crees en él o si los buscas para conocerlos. ¿Cómo son los poderes de este mundo de las tinieblas? ¿Existen? ¿Qué marca Satanás deja alrededor de él? Podemos ver tantas formas en que Satanás está tratando de atacar, pero también de involucrar a nuestros hijos. Libros, películas, sectas. Satanás puede arrastrarse hacia nuestras vidas y a las vidas de nuestras familias para que nuestras familias comiencen a desinteresarse en Dios a través de los hobbies, posesiones, carreras o cosas parecidas. Pueden influir de una manera obvia para alejar nuestra vida del corazón de Dios. Pero hay otras, como la brujería, como otros clases de engaños, como el horóscopo o simplemente como el humanismo secular. No siempre se detecta fácil la forma en que el diablo obra. Se disfraza de ángel de luz. Por eso tenemos que estar muy alertos para saber por dónde el diablo quiere atacar a nuestras familias. No sé cómo te fijas tú en lo que hacen tus hijos. No sé cómo tú distingues entre lo que está bien que hagan y lo que está mal que hagan, lo que está bien que vean y lo que está mal que vean. El tipo de cosas que les interesa. Sin embargo, el propósito de este día no es señalar a nadie ni ponerlo nervioso en cuanto al diablo y sus compinches, sino recordarle que existen y animarte a orar por la protección de tus hijos. Recuerda que para quienes pertenecen a Dios no hay razón para temer. El pasaje de Primera de Juan 4:4 nos recuerda, porque el que está en ustedes, este es Cristo Jesús, es más poderoso que el que está en el mundo. Mamá, papá, quien sea que me estés oyendo, tú eres el guarda de tus hijos. Tú eres quien estás ahí para defenderlo y ayudarlo. Los niños es la parte más débil del hogar. Normalmente a lo mejor nosotros tenemos una vida espiritual con Dios, pero nuestros niños a veces carecen de esa. Y eres tú, mamá o papá, quienes serán los que harán fuertes a tus hijos en las batallas espirituales diarias.
cómo tú batallas, cómo tú te levantas para proteger a tus hijos de cualquier ataque del enemigo. Yo he descubierto que no solo mi tarea es cuidar por la vida espiritual de mis hijos, sino también por la gente que amo, porque también yo soy la encargada de orar por ellos, de velar por ellos, de pedir al Señor protección para ellos. Cuando a nuestros hijos se les olvida orar, yo tengo que orar. Cuando a nuestro esposo se le olvida orar, yo tengo que orar por él. Porque la felicidad de nuestros hijos y la victoria de nuestros hijos, la felicidad de nuestro esposo y la victoria de nuestro esposo o de nuestra esposa es nuestra victoria. Hay muchas cosas que tenemos que ponernos alerta, mamá, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay cosas tan sutiles que entran en la vida de nuestro hogar. Películas, canciones, juegos. Los celulares pueden adquirir cualquier clase de apps que nosotros ni siquiera nos damos cuenta las cosas que nuestros niños están viendo, leyendo o jugando. Un vistazo al celular de tu hijo puede ver si él está buscando numerología o está buscando astrología o está buscando lectura de cartas. Nuestros niños o nuestros jóvenes manejan un tipo de información tan grande, tan amplia, y pueden verse involucrados en cualquiera de estos hábitos que no son de Dios. No es de Dios el horóscopo, no es de Dios la brujería, no es de Dios. Y si no es Dios el que está hablando a través de eso, ¿quién es el que habla? Si no es Dios el que le da los horóscopos a la mujer que da los horóscopos, ¿quién cree que se lo da? ¿Y sabe en qué se convierten estos tipos de hábitos? En cadenas. Estos hábitos se convierten en puertas abiertas para actitudes y para el trabajo satánico en el corazón de nuestros hijos. Esto es muy serio y por eso tenemos que estar serios nosotros también cuando damos libertad a nuestros hijos en un celular o en libros o lo que sea. Hay un pasaje en la Biblia que Ana era una mamá que tuvo un bebé que se llamaba Samuel y ella prometió darle su niño a Dios si Dios se lo daba. Ella era estéril y ella tuvo que entregarle su niño al Señor y llevarlo al templo. Y ahí el niño creció y caminó con Dios. Este niño Samuel después se convirtió en un profeta y en un sacerdote que Dios usó por mucho tiempo. Entre las cosas importantes de Samuel fue ungir a 2 reyes y traer la palabra de Dios en el tiempo cuando no había palabra de Dios. Pero cuando Ana entrega a su niño, ella sabe que el templo no es el mejor lugar donde su niño se puede criar, porque el sacerdote tenía 2 hijos que se portaban mal y que evidenciaban sus malas actitudes cuando se robaban la carne de los sacrificios o dormían con las mujeres que servían en el templo. Sin embargo, Ana no titubeó con su determinación de llevar a su hijo al templo. En lugar de preocuparse por él, oró y se regocijó en Dios porque Dios le había dado un hijo. Y confió que Dios guardaría los pies y la vida de su hijo de los malvados. Ella oró en 1 Samuel 2:10 y es un modelo maravilloso de oración de una madre. No podemos acompañar a nuestros hijos a todas partes, pero sin duda como Ana podemos saber que nuestras oraciones sí pueden ir con nuestros hijos. Es aún más alentador que incluso cuando no podemos estar siempre al lado de nuestros hijos, Dios sí puede. Dios puede estar cada día, cada momento, cada segundo al lado de nuestros hijos.
Hoy en día, hermanos, frente a amenazas y peligros que nuestros hijos enfrentan, muchos de los cuales escapan de nuestra vista, saber que Dios está con ellos es un gran alivio. Él los acompañará donde ellos vayan, ya sea al otro lado del mundo, en un país extranjero o en la calle del vecino que sigue. ¿Estás preparado para orar? Vamos a orar para protección espiritual. Las escrituras están llenas de imágenes de batallas descriptivas, armas que los cristianos debemos usar cuando libramos la guerra del maligno. Hemos descubierto que la mejor manera de preparar a nuestros hijos para la batalla es vestirlos con la armadura de Dios. Esta está detallada en Efesios 6, 10 al 18. Primero, oro para que sean fuertes y no dependan de su propia fuerza, que sean fuertes en el Señor. Quiero compartir esta imagen y eso nos va a dar más idea de cómo podemos orar. Esta es, voy a hacerla más grande y ojalá la pueda ver. Esta es la armadura del cristiano. Podemos visualizar esta armadura. ¿Te gustaría vestir a tus hijos así cada vez que van a la escuela? Vestir a tus hijos, a tu esposo y tú mismo cada vez que sales o cada día que enfrentas. Esta es la armadura del cristiano. Esta Pablo la escribió en Efesios. El yelmo de la salvación es el casco, la coraza de justicia, los pies listos para salir a anunciar el mensaje y el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Fíjese, las partes vitales del cuerpo, la mente, el corazón, los pies y las armaduras. Las armaduras es para protegerte con la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra. Esta es una imagen que Pablo nos da hablando de eso. Así que oro para que nuestros hijos sean fuertes en el Señor y no dependan de su propia fuerza de mente o voluntad. Luego los visto con la armadura pieza por pieza, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los pies dispuestos para proclamar el evangelio, el escudo de la fe, útil para apagar las flechas encendidas de Satanás, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Finalmente le pido a Dios que los mantenga alerta, listos para orar de manera efectiva en toda ocasión. Si tus hijos son muy pequeños y todavía necesitan ayuda para vestirse en la mañana, puedes convertir ese ritual diario en una sesión poderosa de oración mientras los vistes, tanto física como espiritualmente. Si están ya grandes, puedes orar para que ellos se vistan de la armadura de Dios mientras doblas sus prendas de ropa. Les puedes, cuando les compras ropa o cuando la pones en las maletas o cuando simplemente estás lavando y doblando su ropa, tú puedes orar para que no solo se vistan con esa ropa, sino que se vistan con toda la armadura del Señor. Mientras oras por tus hijos, recuerda la promesa del Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Te gusta este salmo? Puedes memorizarlo. Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Así que tu hijo no va solo en la batalla, sino el ángel del Señor va junto con ellos. Qué hermosa palabra para usted y para mí esta mañana. Dios está alrededor de tu hijo. Dios quiere proteger a tu hijo. Dios es el que pelea por tu hijo. Pero tienes que confiar en Él. Tienes que aprender a ser una mamá de guerra,
una mamá que no anda con boberías jugando con el diablo, sino una mamá que te paras frente al diablo y le dices, te sales de mi casa, te sales de la vida de mis hijos, tú no tienes parte aquí, esta casa es de Dios, mis hijos son de Dios y mi familia es de Dios. ¿Quieres ser esa mujer de victoria? ¿Quieres ser ese hombre de victoria? ¿Quieres decirle al Señor, yo quiero pelear la buena batalla por la vida de mis hijos? En alguna ocasión una mamá vino a mí llorando porque su hija intentaba suicidarse, una niña de 12 o 13 años. Y la mamá vino llorando diciendo, mi niña se quiere suicidar, no sé qué hacer, la. Pues póngase a orar, defienda a su hija, cuide a su hija, revise lo que su hija está viendo, oyendo, llene su casa de Dios, de cantos espirituales, lean la Biblia juntos, oren juntos, muéstrele el amor, sea cariñosa. Nosotros podemos hacer dos cosas, darnos por vencidos y pelear la batalla o pelear la batalla. Darnos por vencidos es no hacer nada. Pelear la batalla es ponerse en acción por la vida de su hijo, por la vida de su hija. Yo estoy aquí por la vida de mi hijo. No estoy dispuesto a darle a mi hijo al diablo. No estoy dispuesto a que el diablo se lleve la mente y el corazón de mi hijo. Porque mi hijo es de Dios. Y que el diablo lo sepa que aquí tiene una mamá que va a luchar por él. Así usted tiene que decirle, mi hijo tiene una mamá, no se ha quedado solo y yo voy a luchar por él. Vamos a tener las oraciones, espero que sean oraciones de victoria también para usted. Voy a hacer la pantalla grande para que usted pueda leer conmigo estas oraciones. A ver si se ve bien. Vamos a ver, ahorita la abro fácil. Vamos a ver. Ahora sí, ya estamos listos. Puedes poner esta pantalla en tu screen o puedes tomarle una foto y durante el día, hermano, no se te olvide seguir orando. Seguir orando una o dos veces. Pon la pantalla, tómale foto y puedes leer conmigo. Esta mañana oramos, Padre Celestial, protege a mi hijo de todo mal. Cuídalo en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. No dejes a mi hijo o a mi hija caer en tentación, sino líbrala del maligno. Líbralo del maligno. Rodea de protección y bendición a mi hijo o a mi hija y de todo lo que posee. Rodea de protección y bendición a mi hijo o a mi hija y de todo lo que posee. Dale a mi hijo o a mi hija. Dale, Señor, las armas necesarias para derribar fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra tu conocimiento, Señor. Ayúdale a mi hijo o a mi hija a llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ayuda a mi hijo o a mi hija a someterse a ti, oh Dios, que resista al diablo y que huya de él. Señor, acércalo a ti. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú, Señor, bendigas la vida de nuestros hijos. No quites o apartes a nuestros hijos de las posesiones o pruebas de este mundo, sino protégelo del maligno. Recuérdale que te pertenece a ti y no a este mundo. Protege a mi hijo o a mi hija de las trampas que le tienden los enemigos, de las trampas que le tienden los malhechores. Que caigan los impíos en sus propias redes, mientras que él sale bien librado. Muéstrale a mi hijo o a mi hija despojarse de su viejo ser, el cual está corrompido por los deseos engañosos, y renuévalo en actitud y en mente. Haz que deje la mentira y hable con verdad. Si se enoja, que no peque. Y sobre todo, Señor,
No permitas que mi hijo o mi hija haga algo que le dé cabida al diablo. Cúbrelo, Señor, con tu sangre preciosa. La sangre de Cristo sea sobre ellos. Viste a mi hijo o a mi hija con toda armadura para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Ayúdale a mantenerse firme, ceñido con el cinturón de la verdad, con la coraza de justicia en su lugar. Calza sus pies con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Dale el escudo de la fe, con la cual puede apagar todas las flechas encendidas del maligno. Colócale el casco de la salvación en su cabeza y la espada del Espíritu en sus manos, que es la palabra de Dios. Finalmente, Señor, enséñale a orar y a estar alerta. Aleja a mi hijo o a mi hija de los hombres o mujeres de corazón perverso y no permitas que ninguna maldad tenga cabida en ellas. No permitas que nadie engañe a mi hijo o a mi hija. Haz que practique la justicia y no lo pecaminoso. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a destruir las obras del diablo. Amén. Esta es nuestra oración de esta mañana, hermanos. Es mi deseo que tú te conviertas en una mujer de oración, que yo me pueda convertir en una mujer de oración. Señor, enséñanos a orar por nuestros hijos. Señor, enséñanos a estar alerta. Enséñanos, Señor, a estar sensibles a lo que es agradable a ti y a lo que no te agrada. Ayúdanos a crecer en ti. Gracias, hermanos, por acompañarme esta mañana. Yo quiero bendecirte, bendecir a tu familia, bendecir a tus hijos. Que el Señor acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Que Él sea el que proteja cada uno de nuestros hijos, su mente, su corazón, sus pies. Que Él sea el que sea un escudo alrededor de ellos y los bendiga. Dios esté con ustedes, la paz y la gracia del Señor Jesucristo y la fortaleza de nuestro Señor sea con cada uno. Dios los bendiga, hermanos, y esta mañana empezamos una oración de batalla espiritual y de victoria por la vida de nuestros hijos. Que el Señor nos dé las fuerzas, que el Señor nos dé la fe y que sigamos adelante. Bye bye, cuídense mis hermanos.